Bueno, Ulises, ¿cómo les va? Nada, vamos a arrancar. Nada, para que sepa, vamos a dar este tema paciencia, porque la verdad que no es nada entretenido. Y bueno, yo soy Javier, ella es Milagros, somos asistentes los dos de la cátedra. Así que va a arrancar ahora Milagros y después sigo yo. Pulmón, ventilación mecánica, shock. Inclusive muchos pacientes, un porcentaje, dependiendo de la etiología, de muerte súbita. ¿No? De todas formas, no todas tienen el mismo sustrato fisiopatológico, tienen diferente etiopatogenia, por lo cual hay que diferenciarlas y lograr llegar a un diagnóstico. Es una importante causa de muerte cardiovascular y lo que importa es justamente, nosotros lo que hacemos es estabilizar sistemas, pero hay que no dejar de lado la pesquisa etiológica, ir a la búsqueda de la etiología de la miocardiopatía, porque el tratamiento de la causa subyacente y el tratamiento y el seguimiento luego del alta del UCI cambia el pronóstico. Hay que dejarlos dirigidos al alta a diferentes terapias. La mayoría de las veces se requiere de cardioresonancia para que, obviamente, nosotros en CTI la mayoría de las veces los pacientes no están en oportunidad, pero sí al alta de UCI o con cuidados intermedios hay que dejar al paciente gatillado para un estudio en busca de etiología o para diferentes tratamientos, sea un cardiodefibrilador, un resincronizador o si el paciente requiere trasplante cardíaco. La miocardiopatía dilatada es la principal causa de trasplante cardíaco en el mundo y la hipertrófica es la principal causa de muerte súbita y por eso su importancia. Y es importante el tema de la FEBI, que antes se decía que la FEBI era un factor pronóstico al ingreso de UCI. En realidad, a lo largo de los años eso ha ido cambiando y se ha visto que la FEBI disminuida y preservada tienen un similar, no difiere mucho en la mortalidad, no es un buen marcador de mortalidad. De las definiciones, son viejas las definiciones. La AJA la definió en 2006 con un grupo de enfermedades del miocardio asociadas a disfunción mecánica y eléctrica, que generalmente mostraban hipertrofia, dilatación inapropiada y que se debía a diferentes causas que la mayoría de las veces son genéticas. En realidad esta definición fue criticada después por la Sociedad Europea en 2008, que se armó una nueva porque contaba como causa las enfermedades coronarias, la enfermedad hipertensiva y la valvular, que las excluye como causa, como parte de la definición de miocardiopatía. Y además la 2006 la divide en primarias y secundarias. Las primarias vendrían a ser las que afectan el órgano como órgano principal, y las secundarias son las que son parte de una enfermedad sistémica. Que eso hoy en día es una división un poco discutible porque la mayoría de las enfermedades, por más que agarren principalmente el corazón, tienen afectación. Entonces, como decía, se dividen eso, primarias y secundarias. Los grupos que se logró dividir después son esos que están ahí: las dilatadas, las hipertróficas, las restrictivas, las arritmogénicas del ventrículo derecho, que es una etiología rara, y después las no clasificables, que no entran en ninguna de esas, que es la que vemos bastante más frecuente en CTI, que es la cardiomiopatía por estrés o Takotsubo, la no compactada del VI, y la cirrótica, y bueno, agregamos la séptica, que no entra dentro de la definición de miocardiopatías per se, pero bueno, es una afectación miocárdica que vemos dentro del CTI, por eso la agregamos. ¿Sí? No te puedo quedar, sí, te quedan viejos. Bueno, ahí está, esa es la clasificación inicial, vamos a hablar de las primarias más que nada, que en realidad esa clasificación ya quedó bastante más vieja. Se dividían en genéticas, que genéticas es cuando hay trastornos familiares o genéticos de aparición en el primer familiar. Después las adquiridas, que son partes de... está por eso. Las adquiridas, que son partes de una enfermedad sistémica, y después las que comparten etiologías mixtas, que en realidad hoy en día se vio que gran mayoría, a pesar de tener una etiología adquirida o genética, comparten muchas veces predisposiciones genéticas que frente a ciertas exposiciones a otras enfermedades tienen más tendencia a desarrollar miocardiopatía.
Esa es la de la AJ. Y esta es la de la Sociedad Europea, que las dividió en las que vimos, ¿tá? Que es las que vamos a hablar. Vamos a hablar de las dilatadas, de la hipertrófica, de la restrictiva, y las otras, vamos a nombrarlas, pero son bastante menos frecuentes, que es las arritmogénicas y las no clasificables. Bueno, la dilatada es la etiología, es la cardiopatia más frecuente, con más prevalencia. Se habla que es 1 a 2, entre 250 y 400, es variable según la distribución geográfica. Generalmente se presenta clínicamente en adultos, no quiere decir que la predisposición genética la tenga previa, pero la presentación clínica es en adultas y es la cosa más frecuente de trasplante cardíaco. La hipertrófica es la segunda más frecuente, la prevalencia es un poco menor, 1 en 500, es casi la gran mayoría son de causa hereditaria, que tienen predisposición anomalías genéticas, que son de autosómicas dominantes de transición. Y la tercera más frecuente es la restrictiva, que es bastante menor la prevalencia. ¿Cómo las vemos nosotros? Bueno, siempre lo podemos encarar por la forma de ingreso, que va a ser siempre insuficiencia cardíaca descompensada, un shock cardiogénico, o por arritmias ventriculares potencialmente fatales. O también por el conocimiento de la miocardiopatía. El 75% son miocardiopatías ya conocidas que vienen con diagnóstica y vienen con descompensación. Ahí entra mucho a jugar en el pronóstico si ya están con tratamiento médico optimizado o de asistencia ventricular máxima, esas son las que tienen peor pronóstico. Y las otras son las que son diagnósticos de nuevo, que vienen a CTI. Es muy difícil el diagnóstico de una miocardiopatía, buscar la etiología dentro del CTI, pero bueno, el 25% son presentaciones entrada. Y bueno, lo importante ahí es sacar, sobre todo, en dos, más allá de las etiologías, sacar en dos clases, que son cuando cursa con dilatación del VI, o cuando cursa con espesores de las paredes aumentadas, o sea que son dos fenotipos diferentes de miocardiopatía que se comportan fisiopatológicamente de forma diferente. Serían por un lado las hipertróficas y también entran las infiltrativas, que son restrictivas y que tienen un patrón parecido, diferente a la dilatada, que puede ser de causa isquémica, que no sería miocardiopatía, o no isquémica, que son las que vamos a dar. Y ahí es donde importa toda la paraclínica, es el electrocardiograma, ¿tá? La placa de tórax, el ecocardio, que es el igual de estándar para el diagnóstico, y la resonancia, que es más que nada para la cardioresonancia, para diagnóstico de causa subyacente, ¿tá? Que en general no la hacemos nosotros con nuestros pacientes, no están en oportunidad muchas veces, pero es algo que siempre tenemos que tener en cuenta en los pacientes que entran sin diagnóstico etiológico. La definición de miocardiopatía dilatada, la clásica, es la dilatación del VI, no voy a hablar de ecocardio porque ya sé que tuvieron teórico y no vamos a entrar en eso porque se hace muy largo. Con una disfunción sistólica, apnea por menor a 50, en general con espesores normales o disminuidos de la pared del ventrículo izquierdo. No, esa definición está siendo criticada muy restrictiva para la miocardiopatía dilatada porque no todas se presentan de entrada con dilatación del ventrículo izquierdo. Hoy en día se diagnostica previamente con disfunción sistólica y que todavía no generó dilatación ventricular. Entonces, la dilatación ventricular no debería ser un criterio per se del diagnóstico de miocardiopatía dilatada. Y la dilatación del VD a veces está bastante más frecuente de lo que pensamos, pero es variable y no es un criterio de diagnóstico. Las causas pueden ser genéticas, que son primarias, y adquiridas, secundarias a factores exógenos o enfermedades, infecciones, que ahora lo vamos a ver. La mayor parte de las miocardiopatías dilatadas no se encuentra una causa, o sea, en la mitad de las miocardiopatías son idiopáticas. Probablemente hay un subdiagnóstico de las etiologías sobre todo en este país, por utilizar menos frecuentemente lo que deberíamos utilizar los métodos diagnósticos, y la más conocida de las miocardiopatías adquiridas es la miocardiopatía alcohólica. Y después están las presentaciones terminales, que eso también embarra un poco más el diagnóstico, porque todo el resto de las miocardiopatías, la hipertrófica, la restrictiva y las arritmogénicas, en su fase terminal, se presentan también como miocardiopatías dilatadas. Es importante pensar cuáles son las causas, ya que algunas, como las tóxicas, son potencialmente reversibles.
Y lo que les decía, recordar que a la alta de UCI siempre tenemos que tratar de dejar una pauta de cuál va a ser el tratamiento definitivo o cuál es el seguimiento que requiere ese paciente. Las causas más frecuentes son las que se presentan posteriores a las miocarditis, que las miocarditis lo más frecuentes son de causas infecciosas, sobre todo virales, ¿tá? Pero también existen las causas autoinmunes y las causas tóxicas. Por otro lado están las causas tóxicas como son la miocardiopatía alcohólica y también muy frecuente en los pacientes que reciben quimioterapia, sobre todo las antraciclinas como es la doxorubicina, que es un quimioterápico que se usa muy frecuentemente. Tiene un alto porcentaje de miocardiopatía que se presenta generalmente de forma dilatada y se presenta de forma tardía muchas veces. Después las causas endocrinológicas, que no vamos a entrar, como ven las causas son millones, hay deficiencias nutricionales, sobre todo la deficiencia de tiamina, el beriberi. También entraron los desequilibrios electrolíticos, causas autoinmunes, sobre todo secundario al lupus, y la miocardiopatía de periparto, que es una nueva entidad que se incluye entre las miocardiopatías dilatadas. Entonces, ya hablamos, la forma de presentación, entre el 70 y 80% es insuficiencia cardíaca, muchos consultan por palpitaciones, en general son formas que no llegan a cuidados intensivos, y hay muchas veces la cardiomopatía se diagnostica de forma sintomática por un hallazgo radiológico con un índice cardiotorácico aumentado, o inclusive lo otro que podemos encontrar es edema pulmonar en la placa, y que eso nos haga ir a la sospecha y a la búsqueda de diagnóstico. Siempre en estos pacientes hay que excluir la isquemia, ¿no? Porque es una causa de miocardiopatía dilatada, en realidad es una causa de cardiopatía dilatada, que es de exclusión, o sea, primero hay que excluir eso y después se puede entrar a la búsqueda de la miocardiopatía dilatada. O sea que los pacientes que tienen indicación o que tienen factores de riesgo para etiología isquémica se deberían hacer cineangiocoronariografía y después el electrocardiograma, que tiene un alto valor predictivo positivo para excluir la insuficiencia, o sea, que esto sea secundario a insuficiencia cardíaca. Y bueno, después el ecocardio, que obviamente es lo que más usamos nosotros, que como les dije, en etapas ya, no al principio, pero la dilatación del VI, los índices de función sistólica disminuidos. En general, el espesor de la pared es normal, a diferencia de la hipertrófica. Y en etapas más avanzadas se presenta con dilatación de las 4 cavidades, lleva indefectiblemente termina con insuficiencia mitral y con disfunción diastólica, que es de muy mal pronóstico cuando ya se presentan con disfunción diastólica. Las pruebas, siempre hay que, en estos pacientes, por más que tengan una causa adquirida, o sea, por más que tengan una causa adquirida, se deben buscar causas genéticas, porque en la mayoría agarran factores de los dos, o sea, tienen predisposición genética y frente al alcoholismo desarrollan miocardiopatía dilatada, o sea, no toda la gente que es alcohólico crónico desarrolla una miocardopatía. Entonces, siempre también se irá a buscar la historia familiar y en lo que corresponda a los estudios genéticos, que obviamente no nos compete a nosotros. Y después el estudio de elección de la causa subyacente es la cardioresonancia, ¿tá? La biopsia endomiocárdica en realidad también es el estudio definitivo para ver cuál es la etiología, sobre todo en las miocarditis, pero bueno, obviamente que es algo que se hace muy poco frecuente por el riesgo de complicaciones y porque tiene una baja sensibilidad, debido a que es difícil extraer las zonas de miocardio más afectadas que sean representativas de la patología. Y después, según la patología que se sospecha, hay que ir a buscar, obviamente, función tiroidea, autoanticuerpos para el lupus, y todos los diferentes, la diferente paraclínica que puedas pensar, serologías virales en caso de que haya historia previa de impregnación viral o de sospecha de infección viral. Tratamiento no hay nada especial. Hay unas guías de miocardiopatías de 2023, que son de la Sociedad Europea, que ya no dicen absolutamente nada diferente a las guías de tratamiento. Es el tratamiento de insuficiencia cardíaca clásica,
los fármacos que se demostraron mejorar la mortalidad, que son los IECA, los beta bloqueantes, la espironolactona, y ahora que se incluyó en los últimos los inhibidores de transportador sodio-glucosa. Esos son los tratamientos que se usan. Obviamente son más de sala que nuestros, salvo en algunos casos. El tratamiento de soporte de shock cardiogénico y el tratamiento siempre de las causas subyacentes, porque muchas veces, por más que hagamos todo el tratamiento de soporte, y tenemos que hacer el tratamiento de la causa, porque si no, eso es lo que empeora el pronóstico. El tratamiento no vamos a entrar mucho porque es muy generalizado. Las miocarditis, que es una de las causas principales, es el proceso inflamatorio del miocardio, que puede tener necrosis o degeneración y que en general es o producido por un proceso infeccioso o por una respuesta autoinmune. Puede ser fulminante, que se da con la muerte en las primeras 2 semanas, aguda, subaguda, 1 o 3 meses, o que quede con una miocardiopatía crónica. Es una de las causas más importantes. Hasta el 30% de las miocarditis progresan a miocardiopatía dilatada y está subdiagnosticado, obviamente, porque de hecho está demostrado que el 12% de los jóvenes que mueren con muerte súbita en las autopsias tenían elementos de miocarditis. Y las causas infecciosas son varias, las más frecuentes son las virales, también existen las bacterianas, los parásitos y los hongos. Las inmunomediadas, 1 millón de enfermedades autoinmunes pueden dar miocardiopatías. Y los antineoplásicos, sobre todo todos los biológicos nuevos, algunos de los biológicos nuevos que se están usando, está aumentando la prevalencia de la miocarditis. Como les decía, las virales es la causa más frecuente, sobre todo siempre que sospechamos miocarditis viral hay que ir a buscar serologías especiales, porque el Coxsackie, que es el más frecuente, no está en los parenes virales que nosotros frecuentemente hacemos. Entonces hay que ir a pedir específicamente serologías. El enterovirus y el parvovirus B19 son los que están reportados más frecuentemente como causas de miocarditis virales. También igual hay otros que son toda la familia de herpes, los adenovirus, los virus de hepatitis, el VIH también, que es un porcentaje no menor, entre el 20, es muy variable según los países, se reporta entre el 20 y el 70% que puede haber miocardiopatía, que en realidad ha disminuido después de la introducción del TAR, pero claro, en los países con recursos limitados todavía es una entidad que se sigue viendo por la mala adherencia al tratamiento, que también está mediado no solo por la inmunodepresión, sino también por la toxicidad farmacológica del TAR, por las infecciones secundarias, o sea, los inmunodeprimidos que tienen infecciones secundarias a cualquiera de esos microorganismos, y el VIH de por sí está demostrado que genera daño miocárdico. Lo otro son el H1, sobre todo el H1N1 y el COVID, que como vimos, existen reportes de miocarditis. Sobre todo es un efecto mediado por citoquinas inflamatorias que generan cardiotoxicidad indirecta y por una respuesta autoinmune. Siempre hay que sospecharlo y es importante la historia previa, obviamente, ¿no? No lo vamos a ir a sospechar si nunca tuvo elementos de impregnación viral, nunca estuvo con actividad infecciosa previa o elementos de virus digestivo. Y después está también, que ya antes era la causa más frecuente de miocardiopatía dilatada en América del Sur, que era la miocardiopatía chagásica, creo que la puse después. El diagnóstico en general se presenta como un síndrome coronario agudo, pero en general el dolor es de tipo de pericarditis. Esa es la presentación más frecuente, es el dolor como si fuera una pericarditis, con alteraciones del electrocardiograma casi en un 100%, y marcadores de daño miocárdico, porque generan edema miocárdico, entonces elevan troponinas y bueno, ProBNP sobre todo si generan insuficiencia cardíaca. Las alteraciones electrocardiográficas son recontra inespecíficas, lo que más se ve es taquicardia sinusal y alteraciones de la repolarización, y también lo que se ve son trastornos sectoriales, sobre todo caras inferolaterales, ¿no? Pero pueden dar trastornos de la conducción, extrasístoles ventriculares y supraventriculares, o sea que el electro es inespecífico, solo sirve para aumentar la sospecha de diagnóstico.
El ecocardio al principio es normal, casi el 75%, por lo cual hay que ir a repetir, porque en general la disfunción miocárdica se presenta en el correr de las semanas, entonces el ecocardio debe ser seriado. Lo que se ve, a diferencia ya, porque acá todavía no dilató el ventrículo, esto es previo a la miocardiopatía dilatada, ¿no? Se ve que aumentan los grosores de las paredes miocárdicas por edema, y genera también alteraciones sectoriales, sobre todo de las caras inferolaterales, ¿no? Puede también haber derrame pericárdico. El diagnóstico, como les dije, es con cardioresonancia, que lo que se ve es edema miocárdico, y también pasado unas semanas puede llevar a fibrosis cardíaca, lo cual, eso sí, a diferencia de la FEBI, es un elemento de pronóstico. Cuanto mayor fibrosis, peor es el pronóstico de la enfermedad cardiovascular y de la evolución. Se debería hacer en las primeras semanas a 2 semanas de la sospecha diagnóstica, cosa que obviamente no pasa en la práctica real, pero es un estudio que siempre hay que tener en cuenta, sobre todo porque eso permite caracterizar el infiltrado, cómo es qué tipo de miocarditis hay, porque hay 1.000.000 de tipos de miocarditis, y cambian el tratamiento después en algunas cosas que vamos a ver, que muchas veces no nos llegan a nosotros, pero tiene diferencias según qué tipo de infiltrado tiene, que son esos que están ahí, que son la linfocitaria, que en general son las virales, y el resto que son más que nada de etiologías autoinmunes. La biopsia es la única prueba para el diagnóstico, se hace en realidad para miocarditis, está indicada en caso de miocarditis fulminante, con disfunciones que no mejoran con el tratamiento clásico de insuficiencia cardíaca, pero bueno, yo nunca vi. Y después lo otro que está como diagnóstico alternativo es el PET, que lo que muestra es un aumento de la actividad metabólica, porque el edema miocárdico genera aumento del metabolismo, y eso se hace en realidad alternativo a la cardioresonancia. Esto es un poco el algoritmo de más o menos lo mismo que lo que les estaba diciendo. El electro, el eco y los troponinas, siempre que tienen un alto valor predictivo positivo. Y según la presentación, obviamente las no complicadas no nos llegan a nosotros. Las complicadas, que son las que se presentan con trastorno de la conducción, arritmias o shock cardiogénicos, son las que tienen indicación o de cardioresonancia, o de PET, o de biopsia endomiocárdica en caso de estar en oportunidad. Pero la biopsia en realidad tiene limitaciones y se hace yo nunca vi, se hace lo que está reportado en casos muy extremos, de que el paciente evoluciona muy mal frente a tratamientos clásicos y no se logra identificar una etiología porque tiene alto riesgo de perforación cardíaca. Tratamiento depende obviamente de la etiología, depende del tiempo de aparición, del tiempo que lleva la miocardiopatía, y se presenta complicada, generalmente es lo que vamos a ver nosotros. El tratamiento es de soporte, el shock cardiogénico, nada diferente a los tratamientos que van a ver en las otras clases, no vamos a entrar obviamente en eso, que después todo tiene que conducir a tratamiento de soporte. En general quedan dependientes de cuando son muy severas, o de marcapasos, o de cardiofibriladores, o de terapia farmacológica para las arritmias. Los betabloqueantes están indicados en caso de arritmias ventriculares por encima de la amiodarona, en caso de que obviamente esté en oportunidad, y el tratamiento de la causa que ya dijimos. El tema son los corticoides. Cuando llegan estos pacientes con sospecha de miocarditis grave, con shock cardiogénico, lo que les decía, en realidad es los corticoides, cero evidencia, el único estudio que hay es de 1995, obviamente que no aplica, pasó hace 100 años esto, no es representativo de ahora, pero no fue el único que estudió la prednisona en las miocarditis, con disfunción citólica, y se vio que en realidad la prednisona y la inmunosupresión no mejoraban ni la FEBI ni la mortalidad, por eso quedó medio de lado. Pero después han ido, hay otros estudios, que son esos que muestro ahí, que son todos los estudios que hay de corticoides en la miocarditis. Hay algunos a favor, pero son de muy mala calidad científica, entonces nada, es como todo, hay poca evidencia y no avala a ir a hacer corticoides a todas las miocarditis. ¿Está? Obviamente que falta estudios de buena calidad. Las recomendaciones que hace la Sociedad Europea es que se tienen que, para todas las miocarditis a indicación, salvo para las que tienen infección activa
viremia activa, que en realidad el diagnóstico es por biopsia, o sea que la mayoría de las veces no vamos a llegar a ese diagnóstico y es medio difícil generar esa indicación nosotros. Las autoinmunes, sobre todo la sarcoidosis, la miocarditis de células gigantes y alguna más de etiología autoinmune son las que se benefician más de corticoides, pero todo requiere o cardioresonancia y en general biopsia endomiocardio. Terminan concluyendo que se puede considerar sin una muy mala recomendación, pero en las miocarditis cuando son fulminantes, cuando se está en espera de la biopsia y que es refractaria el tratamiento de insuficiencia cardíaca, o sea, cuando el paciente ya está en una muy mala evolución, que no tenga ninguna contraindicación para la inmunosupresión, se puede considerar hacer corticoides. Ahí está, en realidad ahí les puse esta tabla que no importa, o sea, son las dosis arriba de los corticoides que se hacen, en general se hace metilprednisolona, y para la que les digo que es la linfocítica fulminante, que es la que dan las víricas, que se podría hacer solo en caso de que el paciente esté evolucionando obviamente de forma muy severa. Esto es más o menos lo mismo, muestra que los pacientes con virus, activo, con viremia o con ADN o ARN, con replicación elevada viral, no se puede hacer tratamiento inmunosupresor. En realidad lo que ahí se recomienda es el tratamiento antiviral, que en realidad es sobre todo para la crónica, pero bueno, en el caso de, acá esto es una revisión de este año, que muestran que ya se recomienda en realidad cuando se detecta que hay viremia, sobre todo para el parvovirus, y para el adenovirus, el enterovirus, y para el herpes virus, claro que ahí se hace tratamiento antiviral dirigido. Y el pronóstico en realidad se autolimita, o sea, si supera la fase aguda, puede normalizar la función. De hecho, las arritmias ventriculares en general inicialmente se tratan todas con beta-bloqueantes y amiodarona durante un tiempo y no se colocan dispositivos porque se piensa que después de que la injuria pasa, el edema miocárdico retrocede, normaliza la función y todo eso, todo lo sintomático, puede volver a la normalidad. Salvo las fulminantes que en general son como un 90% de mortalidad. Y bueno, cuando queda algo persistente, el 30%, como decía, progresa a miocardiopatía dilatada. La chavasica, que ya es rara, pero en un momento se veía bastante, de hecho era la causa más frecuente de miocardiopatía dilatada, que es causada por la vinchuca, que en general se presenta con alteraciones digestivas, megacolon y megaesófago, y en el ecocardio puede haber varios patrones, lo que sí da son alteraciones sectoriales, y lo que es patoneumónico de la enfermedad es los aneurismas apicales del ventrículo izquierdo. Eso se lo puse como dato porque creo que no sé qué tanto ya está casi extinguido, todavía quedan algunas miocardiopatías de hace muchos años sintomáticas, pero es algo que viene francamente en descenso. Y las tóxicas, que bueno, que la alcohólica es la que más vemos en realidad, el efecto del alcohol genera cardiotoxicidad directa sobre los miocitos, aparte de que en general son pacientes que están con déficit de tiamina y eso genera también alteración miocárdica. Hay estrés oxidativo, aumenta la fibrosis cardíaca y aumenta el edema miocárdico. Todo eso lleva a la miocardiopatía. Y la prevalencia es entre 20 y 35%. Generalmente es una miocardiopatía que es inicialmente reversible, es dosis dependiente, son más de, ¿cuánto dijimos? Un litro de vino por día y medio de whisky, 80 gramos de alcohol por día durante más de 5 años. No hay un tiempo de precisión predefinido, pero eso es lo más aceptado. Pero es inicialmente, una vez que cesa la exposición al tóxico, igual que el resto de las tóxicas, podría ser inicialmente reversible. Las antraciclinas son lo que les decía, la doxorubicina, que es un quimioterápico frecuente que también genera toxicidad directa a los cardiomiocitos, y eso se ve inclusive hasta que hay prevalencia hasta 15 años después del inicio de la quimioterapia. Y después las anfetaminas y la cocaína, que también son potencialmente reversibles.
La otra entidad que estaba dentro de las misceláneas previamente, que ahora algunas series la incluyen en las miocardiopatía dilatadas, es la miocardiopatía que se presenta periparto, que en general no es una incidencia muy alta. En Uruguay es 1 por 3.000, 4.000 embarazadas. Está subdiagnosticada porque obviamente las embarazadas, muchas cursan con síntomas similares a la insuficiencia cardíaca, con disnea y edema generalizados. Entonces hay un subdiagnóstico y la incidencia no es esa. Por eso debe tener una alta sospecha. Es la primera causa de muerte materna de origen no obstétrico, y se presenta en el último embarazo hasta los primeros 5 meses. Eso es lo más frecuente, ¿tá? Un mes previo al parto y 5 meses del puerperio, que se puede, igual hay reportes de miocardiopatía periparto en el segundo y el tercer trimestre. Obviamente el diagnóstico requiere que no tenga una cardiopatía previa, o sea, es un diagnóstico de exclusión. Hay que descartar todo el tipo de las causas de miocardiopatía y cardiopatía isquémica para llegar a este diagnóstico. Se presenta con disfunción sistólica, con flow reducida, y puede presentar o no dilatación ventricular. Los factores de riesgo son la raza afroamericana, la edad mayor a 35 años, la gesta múltiple, la multiparidad y la preeclampsia-eclampsia. Y después hay otros factores menos frecuentes. La etiopatogenia no se sabe, es bastante incierta, pero hay varios mecanismos. De lo que importa en realidad es, como siempre, citoquina, liberación de citoquinas por el estrés periparto. Hay una predisposición genética, en general se les hace búsqueda de genes predisponentes, sobre todo porque tienen un alto riesgo de recidiva en embarazos posteriores. De hecho, cuando presenta una miocardiopatía periparto, básicamente se prohíbe o se queda que no se puede tener otro embarazo por el riesgo vital. Y también se vio que puede haber un componente infeccioso, viral, porque hay un par de estudios que hacen biopsias en el posparto y muestran un alto porcentaje, como un 30% de infiltración viral del miocardio. El diagnóstico, igual que todo, en realidad no hay marcadores específicos, por alteraciones del electrocardiograma que son inespecíficas, aumento de las marcadores de daño miocárdico, que en realidad son bastante inespecíficos, sobre todo porque las embarazadas ya están aumentados de por sí. Entonces, para lo que sirve es para descartar que la paciente esté cursando insuficiencia, que los síntomas sean secundarios a insuficiencia cardíaca. La placa que ya vimos, el ecocardio sin ninguna particularidad, la dilatación y la disfunción sistólica, y la cardioresonancia, que obviamente no se puede hacer en pacientes embarazadas porque el gadolinio es teratogénico, pasa a la placenta, o sea que eso sería para las puerperales, ¿no? La forma de presentación es la misma, se puede presentar con insuficiencia cardíaca, con shock cardiogénico. Lo que sí particular de las embarazadas es que tienen mucho más complicaciones tromboembólicas, porque ya las pacientes ya las periparto tienen predisposición a la formación de trombos, y con miocardiopatía obviamente aumenta el riesgo. Yo pasé esto. Sí. Tratamiento, lo mismo de siempre, tratamiento de soporte, sobre todo en los pacientes, en las que las que están embarazadas y todavía no fue el parto, optimizar la hemodinamia y la oxigenación placentaria, mejorar los síntomas, el tratamiento de insuficiencia cardíaca clásica. Lo que difiere es que en las pacientes embarazadas hay que tener cuidado con el riesgo de toxicidad fetal de los fármacos. Los IECA y los ARA2 están contraindicados, son categoría C, o sea que tienen más efectos adversos que beneficios. Lo que está indicado es la nitroglicerina, que en realidad es el único vasodilatador de categoría B, y los beta bloqueantes tienen que ser cardioselectivos, beta 1, tienen que ser metoprolol y bisoprolol, porque el atenolol aumenta la actividad uterina, ¿tá? O sea que tener esa peculiaridad con el tratamiento de insuficiencia cardíaca, y también hay que evitar la espironolactona en el primer trimestre. El diurético de ASA es discutido, en realidad son categoría C, o sea que en principio pueden disminuir la perfusión placentaria, no se deberían utilizar. Si hay que usar diuréticos, lo mejor es usar tiazidas. En caso obviamente de un edema de pulmón refractario, ahí puede que el beneficio supere los riesgos, pero está puesto como usar con mucha precaución.
Y los vasopresores inotrópicos no tienen ningún riesgo, son categoría B, también se pueden usar dobutamina y vasopresores y noradrenalina igual que el resto de los pacientes. Y lo que está indicado en estos pacientes con un mediano nivel de evidencia, pero que se está viendo que mejora, tiene efectos beneficiosos en la FEBI, es la bromocriptina, ¿tá? Que hay un par de estudios que son de baja calidad, pero muestran que mejora la función sistólica y que disminuye la mortalidad en las mujeres con las miocardiopatías graves, ¿no? No obviamente una moderada, pero cuando tienen miocardiopatías agudas graves está considerado usarlo. Ahí les dejé la dosis, en el caso que les pase una vez. Y lo que hay que hacer es anticoagulación profiláctica con la bromocriptina porque aumenta el riesgo tromboembólico ya basal, que es alto, de la embarazada. La warfarina es teratogénica, así que hay que usar heparina bajo peso o no fraccionada. Y obviamente la finalización del embarazo, ni que hablar si el paciente tiene una mala evolución de sus síntomas o shock. Esto lo paso porque si no se va a hacer muy largo, es el mismo diagnóstico y de tratamiento de la miocardiopatía periparto y los fármacos que se pueden usar y los que no. Ya lo hablamos. El pronóstico, la mitad van a la recuperación completa, pero la otra mitad evolucionan al deterioro progresivo de la función cardíaca, en la insuficiencia cardíaca crónica. Hay elementos de mal pronóstico, en general son las troponinas elevadas, que inician los síntomas en las primeras 2 semanas después del parto, y que en la evolución mantengan la dilatación del ventricular. Igual la miocardiopatía séptica, que no entra dentro de ninguna clasificación de miocardiopatía, porque es lo que más vemos nosotros de todo esto, tiene una prevalencia variable, obviamente que está recontra subdiagnosticada, porque es difícil llegar al diagnóstico en nuestros pacientes. Más o menos entre el 10 y el 70% es muy variable en los diferentes reportes. La mortalidad aumenta con los pacientes sépticos, que ya de por sí la mortalidad es alta, pero cuando presentan miocardiopatía aumenta hasta un 70-90%. No hay criterios diagnósticos consensuados, básicamente hay muchos criterios diagnósticos, los que más se usan es que sea, y la más clásica, ya está quedando un poco vieja igual, pero es que sea una disfunción cardíaca global. En general es una disfunción biventricular, pero puede afectar cualquiera de los 2 ventrículos, puede tener falla sistólica o diastólica, es aguda y en general es reversible después de los 7 a 10 días de mejorada la disfunción séptica. Puede tener dilatación ventricular, pero no es un requisito. Obviamente la no respuesta a fluidos y a vasopresores es un criterio. Y obviamente que hay que descartar siempre otras causas de insuficiencia cardíaca, como es el síndrome coronario agudo. Existe la paradoja de la mortalidad, que es que en pacientes, que eso está un poco discutido ahora, pero siempre hay estudios que muestran que los que se presentan con FEBI disminuida y con índice cardíaco bajos tienen un mejor pronóstico. Y lo que sí está demostrado es que la disfunción del BD, solo la disfunción ventricular derecha, tiene una mayor mortalidad al año. Bueno, la fisiopatología es una mezcla del estrés hemodinámico que genera la sepsis y la inflamación sistémica, genera inflamación miocárdica y eso genera liberación de DAMPs y PAMPs, eso lleva a la activación complementaria, aumenta el estrés oxidativo, aumenta la liberación de citoquinas y también hay difusión microvascular, todo lo que lleva a la cardiomiopatía. El ecocardio, obviamente es el estudio de elección. La FEBI hoy en día ya quedó es una medida imperfecta de la función sistólica del BI, sobre todo que estos pacientes está subestimada por la variación que hay en la sepsis. La disfunción diastólica es un predictor de mayor mortalidad. Cuando aparece disfunción diastólica, son pacientes que tienen mayor mortalidad, y la disfunción del BD también. Hoy en día, más que la FEBI, hay que hacer el strain longitudinal, que es el que permite detectar en los pacientes escépticos la disfunción miocárdica subclínica. La resonancia, que obviamente es muy difícil realizar, y los biomarcadores, que sobre todo lo que aumenta más es el ProBNP, porque no hay tanto edema miocárdico, o sea que las troponinas no son lo más significativo, pero sí hay mucho aumento de la presión del llenado del BI, y lo que más aumenta es
el ProBNP. El tratamiento es el mismo, obviamente que la duda de siempre es si vamos a hacer betabloqueantes o no. La mayoría de los pacientes no están en la oportunidad. Está, obviamente que los betabloqueantes tienen un beneficio porque al controlar la frecuencia mejoran el llenado diastólico y disminuyen la demanda miocárdica, pero todos los estudios que hay a favor de los betabloqueantes, ninguno está hecho con difusión miocárdica. Están hechos en pacientes sépticos, pero ninguno tiene PEVI disminuida, por lo cual es difícil aplicarlos. El levocimendal es un fármaco en realidad. En el único estudio que hay randomizado se vio que se comparó con dobutamina como inotrópico y no vio mejoría. Eso seguramente lo van a dar igual o lo dieron con farmacología, pero no mejoró ni la mortalidad ni la fracción de eyección. Incluso en ese estudio aumenta un poco la mortalidad en los pacientes con miocardiopatía séptica. Pero hay un metaanálisis publicado este año que excluye 8 estudios, no son de la mejor calidad, pero ya muestra mejoría en la fracción de eyección y mejoría en la mortalidad, por lo cual obviamente hay que tenerlo en cuenta. En general lo usamos cuando el shock es refractario. Faltan obviamente, como todo, evidencia de calidad científica. Sigo. Bueno, Boris, ahora vamos a hablar de la cardiopatía hipertrófica. Queda la mitad más o menos todavía. ¿Qué es la cardiomiopatía hipertrófica? En realidad sabemos que es una de las cardiomiopatías primarias, o sea, significa que son también genéticas, y es la más, dentro de las genéticas es la más frecuente. La prevalencia, como hoy dijo Milagros, es más o menos de 1 a 1 en 500 por aproximadamente de las personas. Igual eso también se cree que está un poco subdiagnosticada. ¿Por qué es importante esta cardiomiopatía? Porque es la primera causa de muerte súbita, especialmente en los atletas de élite, y además en cualquier persona, en cualquier edad, es una de las primeras causas de insuficiencia cardíaca que se mantiene después. Y la cantidad de mutaciones que hay, ahí va a ser que puse 400, pero en el último estudio que salió este año está mostrando que ahora ya se descubrieron 100 más, así que hay arriba de 500. Si tenemos que definir cómo definiríamos esta cardiomyopatía, es por la hipertrofia de la pared, más que nada parietal ventrículo izquierdo, que va a tener que tener por lo menos unos 15 milímetros de espesor. Puede o no tener dilatación de la cámara, que en realidad al principio no la tiene, inclusive hasta más chica, y con el correr del tiempo, a medida que la enfermedad progresa, va a dilatarse. ¿Qué más? Esta hipertrofia tiene que sí o sí ser idiopática. Cuando nosotros estamos hablando de enfermedades que pueda tener el paciente, que no tengan hipertensión, ni estenosis aórtica, ni nada, que nos puedan estar embarrando el terreno y pensar que es por eso. Cuando la hipertrofia es más chica, que tenemos de 13, 14 milímetros, inclusive un poquito menos, no podemos decir igual que esto es una cardiomiopatía hipertrófica, sino que tenemos que empezar a ver otras cosas, como los antecedentes, inclusive no solo personales, ya sea de muerte súbita, o TB sostenida o TB no sostenida, lo que haya tenido, sino también signos extracardíacos, como todos los otros síntomas de insuficiencia cardíaca, inclusive también si tiene un familiar directo que ya tiene esta patología, ya con 13 o 14 milímetros ya se hace. Obviamente a todo eso tenemos que hacerle, como dijo hoy Milagros, si nosotros no lo hacemos, es cardioresonancia, que lo que hace es medir mucho mejor, inclusive la pared y las cavidades. Dentro de esta patología es una de las que vamos a encontrar, es cuando está tan engrosado el tabique que va a causar una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es la CHOI. Eso es en este tipo de hipertrofias en las cuales se puede ver. ¿Significa que está siempre? No. La mayoría de las veces no está, pero cuando está presente, la obstrucción del tracto de salida puede ser por la hipertrofia o, como vamos a ver más adelante, por un movimiento medio raro que hace la valva anterior de la válvula mitral. La clínica de estos pacientes va desde asintomáticos completamente, que se les llama genotipo positivo, fenotipo negativo, que es cuando no tiene nada, ni ningún síntoma, ni nada en el electro, ni nada en el ecocardio, solamente es porque tiene un familiar y que tiene la patología y estudian a los familiares de primer grado, y bueno, y se encuentra que tiene el gen. Eso es más que nada para el pronóstico y para lo que se puede hacer o dejar de hacer ese paciente, que eso lo vamos a ver después en el pronóstico. Y cuando están, que tienen el fenotipo positivo, o sea que ya empiezan a tener síntomas,
los síntomas son esos que están ahí. El dolor torácico, que es típico, es una angina, que esto más que nada no solo es por la hipertrofia muscular que tienen estos pacientes que van a apretar inclusive los vasos que llegan bueno, que van a irrigar el corazón, que no solo eso lo que va a provocar es aumento y apretar esos vasos junto con el aumento del consumo de oxígeno, provocar que no le llegue lo suficiente y provocar el dolor, sino también que las arteriolas también tienen un aumento de la musculatura con disminución de calibre. Entonces las dos cosas juntas hacen que estos sean más propensos a tener dolores o anginosos. Las palpitaciones es porque a medida que van justamente haciendo esas pequeñas isquemias en necrosis, van haciendo fibrosis y van a empezar a provocar alteraciones en arritmias, especialmente las taquicardias ventriculares no sostenidas, y son las que podemos ver. Y en un futuro, cuando se dilata, obviamente es fea. El síncope, mismo por la arritmia, que pueden aparecer, o puede aparecer en casos más avanzados por hipotensión y por realidad falla sistólica que hagan los síncopes. Ese soplo que está ahí puesto es un soplo sistólico que justamente se da en los pacientes que tienen una obstrucción del tracto de salida. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos viendo ahí es la obstrucción que provoca el soplo y cuando es por el lado de la disfunción de la válvula mitral, lo que tiene también es un soplo sistólico, pero en realidad es por disfunción, es por insuficiencia mitral. Y bueno, y disnea, por supuesto, porque lo que tienen estos pacientes con esa hipertrofia es una disfunción diastólica con disminución de llenado y en realidad con aumento de las presiones diastólicas final y con eso disnea por edema pulmonar. El electro, no hay nada que nosotros digamos que es patognomónico de este tipo de pacientes. Sí se ve que es muy raro de que sea normal cuando ya tienen la hipertrofia. El PR puede estar o muy corto o muy largo. Las dos formas en realidad es por una alteración mitocondrial de cualquiera de los dos. Y a su vez pueden tener o no tener preexcitación. Las ondas Q es lo más característico que pueden llegar a tener estos pacientes en la cara lateral y lateral alta, inclusive en la cara inferior. Y lo que tienen es un índice de Sokolov, que obviamente por la hipertrofia es gigante, que puede tener más de 50 milímetros. Las ondas T negativas se pueden también ver en la cara anterior y obviamente por la hipertrofia tienen desviación del eje izquierdo. El Holter, que generalmente no es de 24, nosotros lo hacemos de 24, pero lo indicado por las pautas es hacerlo por lo menos de 48 horas, es justamente para poder despistar si hay o no hay taquicardias ventriculares no sostenidas en esas 48 horas y así ver si el paciente es candidato o no es candidato después para un cardiofibrilador. Es más que nada para eso que se utiliza. El ecocardio, por supuesto, para medir la hipertrofia del ventrículo izquierdo, para ver las cavidades, para ver si hay las insuficiencias, para ver si tienen la obstrucción de salida del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Obviamente para ver todas las cámaras, para medir las presiones, para lo que todos ustedes saben. No hay nada que nosotros digamos, esto sí o sí tiene que tener la hipertrofia, pero el resto es simplemente para valoración general. Y bueno, y la resonancia, como hoy dijo Milagros, es el examen de hoy en día que si tendríamos que definir y decir este paciente tiene esta enfermedad es por resonancia. ¿Por qué? Porque mide mejor, porque ve las aurículas mejor, los ventrículos de mejor tamaño, puede medir la masa muscular del ventrículo, no solo la hipertrofia, y además puede diferenciar cuando le hacemos gadolinio si queda impregnado, si esto es por fibrosis o es por otras causas que pueden ser infiltrativas, si son de las cardiomiopatías restrictivas. Eso puede diferenciar. Cuando tenemos más de un 20% de fibrosis, estamos hablando que la mortalidad es muchísimo más alta y obviamente el pronóstico es mucho peor. El tratamiento de estos pacientes, lo que se quiere hacer es disminuir, por supuesto, los síntomas y prevenir la muerte súbita con la disminución de la cantidad de arritmias ventriculares. Lo primero a utilizar sí son los betabloqueantes. Los betabloqueantes en estos pacientes es el fármaco de elección, porque en estos tenemos alteraciones de la diástole con una dificultad en la relajación muscular. Y estos fármacos tienen una mejoría del lucitropismo, que justamente es la relajación del músculo, por eso son las de primera elección, además de bajar la frecuencia y darle mejor tiempo para el llenado ventricular en la diástole. Si no se puede hacer o frente a que estamos al mango con los betabloqueantes, podemos agregar calcio antagonistas. Por supuesto, tenemos que tratar de evitar la hipovolemia, porque lo que queremos en estos pacientes, justamente por la disfunción diastólica, es tener una buena precarga, y cuando tenemos una
obstrucción del tracto de salida del ventrículo, como vamos a ver ahora después, lo que tenemos que mantener es una buena poscarga también para no aumentar el gradiente, que ya se lo voy a explicar, y justamente por eso no puedo tampoco ni hacer vasodilatadores ni diuréticos. Si tenemos una FA por dilatación de la aurícula después, estos tienen un aumento en realidad para hacer trombos, entonces también hay que anticoagularlo específicamente, ni bien lo veamos, y tratar, si podemos, de revertir, porque lo que queremos tener es la patada auricular, que si tenemos la FA no la tenemos. Todo paciente que le hacemos diagnóstico de esta cardiomiopatía tiene que ser valorado para un cardiodefibrilador. En todos. ¿Por qué? Porque justamente lo que hablamos hoy de que son los que tienen más muerte súbita en las personas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, según tenemos ahí la sociedad europea y lo que se hace en Uruguay. Las dos, los que son factores mayores. Y esto nos tiene que importar porque sí, cuando estamos tratando la insuficiencia cardíaca, esto es lo que hacemos nosotros en una insuficiencia cardíaca común y corriente puede deteriorar la hemodinámica del paciente. ¿Por qué? La obstrucción del tracto de salida es cuando tenemos una obstrucción y un gradiente mayor a 30 milímetros de mercurio. Eso significa que entre el ventrículo y cuando la aorta, ese gradiente, esa salida de sangre, tiene que ser de por lo menos de esa magnitud. Cuando nosotros tenemos una obstrucción del tracto de salida, no sé si se acuerdan de lo que es el efecto Venturi, lo que es en realidad también el efecto de Bernoulli, que es cuando pasan de un lado al otro y la misma velocidad de un líquido tiene que pasar por un lugar más chiquito, en ese momento aumenta la velocidad. Y eso es lo que pasa justamente en la obstrucción del tracto de salida. Del ventrículo a la aorta tiene que salir determinada cantidad de líquido, entonces cuando está más obstruido pasa más rápido, y cuando pasa más rápido y tiene la valva anterior muy cerca de la obstrucción, hace efecto Venturi, que es como cuando que chupa, y lo que hace es achicar mucho más la obstrucción. Con eso es que nosotros provocamos más alteración de la hemodinamia y por eso es que no podemos usar vasodilatadores en estos pacientes y necesitamos tener eh, una buena precarga. Esto quedó mancado acá, Ulises. Atrás, para atrás. Esto, para que vean, tratamiento igual que siempre en estos pacientes, betabloqueantes por lo mismo que dijimos hoy, y los calcioantagonistas. Si con eso, a pesar de todo, tener el mango, después el gradiente es de 50, inclusive en el reposo o con el ejercicio, estos tienen indicación de hacerle una miomectomía, de una cirugía, resección del tabique, o hacer una ablación con alcohol, que van por las arterias, llegan a la arteria bueno, que irrigan el tabique, y con eso lo que hacen es tirarle alcohol, provocan necrosis, por eso disminuye, que generalmente lo está haciendo. Ese cuadro es para que vean justamente lo que expliqué hoy. Todo lo de arriba es con el aumento del soplo gradiente y la obstrucción lo que lo provoca, y lo de abajo, que es lo que tenemos que hacer nosotros, es para disminuir el soplo, el gradiente y la obstrucción. Bueno, miren después más o menos lo mismo. ¿Por qué es importante esto? Porque como dijimos, es la causa de muerte en los atletas, más que nada los de élite, y y los que no están tan acostumbrados y van a hacer ejercicio y tienen un familiar directo, pueden también hacer muerte súbita, y por eso lo que dijimos hoy, los que tienen genotipo y fenotipo positivo no deben realizar nada competitivo ni de alto impacto, mientras que la Sociedad de Cardiología, los que tienen igual el gen, pero no tienen nada de síntomas, también se lo prohíbe. Y los americanos en realidad dicen que no hay conclusiones ni para una cosa ni para la otra, y los deja hacer. Nosotros depende de cada caso y depende realmente de si tiene o no tiene familiares, ¿no?
Es otro tipo, este es lo que estábamos hablando de eso, es una de las no clasificables, es la cardiomiopatía o la displasia del ventrículo derecho, que es arritmogénica. Esto es re poco común, van a ver que más que nada en nuestro medio de 1100, es de 1000 a 4000, pero en Italia, que es mucho más común, es de 1 a 1000, por eso es la gran diferencia en la prevalencia. La enfermedad es, como todo, herencia y es una enfermedad autosómica dominante, es infiltración más que nada por grasa y por tejido fibroso del miocardio, y con eso lo que provoca es un adelgazamiento del miocardio y así mucha cantidad de aneurismas a ese nivel, especialmente a nivel ventricular. Y con esto, obviamente, lo que va a llevar es a una dilatación después de las aurículas. Esto no se puede sacar de la clasificación de las cardiomiopatías dilatadas, pero por cómo es distinta la forma inicial es que se pone como en otro lado. Aparecen aproximadamente entre la tercera y la cuarta década de vida y la clínica tiene 4 etapas, ¿sabes? Que van desde los que no tienen absolutamente nada, ahí tienen alguna arritmia, después cuando empiezan a tener cambios estructurales, después cuando el BD ya está disfuncionante y la última etapa cuando tanto el BD como el BI están los dos dilatados y con disfunción tanto sistólica como diastólica. Sin embargo, la muerte súbita en estos pacientes puede ocurrir en cualquier etapa, no significa que pueda estar en cualquier parte. El electro de esta patología, lo único que puede dar lo que quieran, lo único que es, no es patognomónico, pero es altamente sospechable que la pueda tener, es la onda epsilon, que es una onda positiva que va enseguidita, lo que está marcado ahí, enseguidita después del QRS, que lo que está marcando es la parte fibrosa del ventrículo cuando está haciendo la sístole, ¿no? Entonces, justamente ven la parte el músculo normal con el QRS y lo que viene después es lo que queda fibroso del ventrículo marcando esa onda. Cuando si los ojos vemos eso, es más patognomio que pueda tener esta señal. Para verlo, lo que tenemos que aumentar son los hertz del electro, porque si lo hacemos normal, generalmente no lo vemos. Tenemos que aumentarlo como 3 veces. En el eco, lo que te vamos a tener ahí es dilatación obviamente del BD y probablemente también del BI y con todas las aneurismas que estábamos hablando. Y este tratamiento lo que se tiene que hacer más que nada es control de frecuencia de las arritmias, pues eso son betabloqueantes o la amiodarona que se puede hacer en este caso. Obviamente cuando está todo dilatado, si tenemos el pegado tenemos que ir a otra cosa, tenemos que hacer tratamiento con anticoagulantes y ECA, que lo que mejora es la función ventricular cuando tenemos disfunción sistólica. Las restrictivas Las restrictivas en este caso son las menos comunes de todas las cardiomiopatías, es del 2 al 5% de todas, y se define más que nada por una alteración anatómica, se define por una alteración fisiológica, que lo que va a presentar más que nada es una disfunción diastólica con presiones de llenado más altos y con una función sistólica normal, y va a provocar en eso una alteración a las aurículas con un aumento con una auriculomegalia. Puede involucrar a uno o a los dos ventrículos y lo que va a marcar todo es la rigidez ventricular. Esa rigidez ventricular que va a estar determinado por la patología de base que sea. Si es como por la proteína amiloide, si es por amiloidosis, si es por hemocromatosis del hierro, por lo que sea que lo que estaría marcando. Van a ver que ahora les puse una tabla, obviamente no se la aprendan ni cerca, ¿no? Pero son muchas patologías. La clasificación se da en las familias primarias, que son las familiares o esporádicas, ¿no? Pero pueden ser por genética o por mutación normal, que son las de peor pronóstico, o las secundarias, que son derivados justamente de todas estas otras enfermedades sistémicas. Eso se está dejando de usar, se está viendo más que nada por la histología, y eso es lo que nos ayuda más en la cardioresonancia. Se puede ver en infiltrativas, no infiltrativas, y después según dónde se almacena más que nada en el miocardio o en el endomiocardio. Esto, dependiendo de cada enfermedad hereditaria, son según el tipo de lo que les va a dar. O sea, el sustrato de la enfermedad. Pero más que nada, da exactamente lo mismo. Entonces, el tratamiento general es el mismo. Después, para los cardiólogos, según lo que es lo que van a ir a la patología de base, pero fuera del CTI. La clínica puede ir, van a ver que desde poco hasta, dependiendo de qué corazón es el que más está disfuncionantes, es del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Ya saben todos los síntomas que pueden dar: congestión venosa, congestión pulmonar. Lo que es raro en estos pacientes, hasta que no esté muy, muy, muy todo dilatado, es hepatosplenomegalia siliciana sarca. Eso es lo más lejos, sino después va a dar más que nada congestión venosa con incubación yugular y hepatalgia. Y edema pulmonar cuando es el izquierdo. La hipotensión y todo es al final
de bueno, en la etapa terminal de la enfermedad, y si en el caso de amiloidosis, como la amiloidosis es una patología más general y también tiene trastornos a nivel neurológico, puede dar disautonomía, si hacer hipotensión y síncope, y en realidad ser por disautonomía y no ser realmente cardiogénico. Por la FA, obviamente por todo lo que dijimos, por la dilatación que tiene. En el eco, vía auriculomegalia es lo que van a ver ustedes. Van a ver un grosor parietal que es normal, una función sistólica que es normal, y como todo restrictivo, un aumento de la relación EA con una disfunción diastólica. Ya saben de todo, ustedes saben más que nosotros de esto, así que eso por un lado, después si quieren lo leen. Y el electro, las ondas P grandes, que es bien de auriculomegalia, cualquier cambio en el ST, bloqueos de los que ustedes quieran y voltajes bien bajos. Y acá, con esto, es donde hay una gran complicación con la pericarditis constrictiva, porque lo que muestra y los síntomas son muy parecidos entre las dos. Ahí es lo que van a ver las diferencias entre una y la otra. Lo que más les importa de todo eso es justamente el diagnóstico. El diagnóstico de la miocardiopatía es por biopsia, ¿no? Y el otro, sin embargo, es por resonancia o por tomografía, donde se ve generalmente más engrosado el pericardio, inclusive con calcificado, ¿no? Todo lo demás, sí, no, eso lo ven después ustedes, ¿no? Para que sepan, el diplató es lo mismo que las presiones diastólicas igualadas. Eso es porque si estamos apretando de afuera, obviamente las dos presiones diastólicas son iguales, por eso es eso, y el diplató es cuando lo medís con la onda, ¿sabes? Para que sepan eso. El tratamiento, ya lo dije, es beta-bloqueantes calcio antagonistas por lo mismo que todos los demás, por la difusión diastólica que tiene. Mantener el ritmo sinusal, porque lo que queremos justamente es la patada auricular, si no podemos es la anticoagulación. En estos casos sí utilizamos diuréticos más que nada para la congestión venosa y sistémica, y obviamente después de cada patología es el tratamiento indicado para cada uno. Para esto, para que lo sepan, la hemocromatosis, radiación, amiloidosis, cada una de ellas van a dar este tipo de patologías restrictivas. Ahí les puse si quieren saber qué es exactamente cada una de ellas en bien grande. No es algo que tengan que saberlo a, a muy prolijo, ¿no? Es simplemente que todo se va a dar igual y que la amiloidosis y la hemocromatosis sí es uno por los quelantes de hierro y la amiloidosis en realidad es por quimioterapia. O sea, nada que nosotros podamos hacer realmente en el CTI. Y bueno, después está la Takotsubo, que son las cardiomiopatías no clasificables, ¿ah? La Takotsubo, para que ustedes lo puedan saber, la prevalencia es muy baja, realmente es de 0,02% en la población general, pero sin embargo aumenta un cacho cuando vienen los pacientes con un síndrome coronario, que de ahí es del 1 al 2% de estos pacientes, en realidad es un Takotsubo. Si tuviéramos que definirlo, lo definimos con una disfunción del ventrículo izquierdo, que es respuesta justamente a un estrés emocional o fisiológico muy grande, y no se sabe bien la etiología por qué se está dando. Hay un montón de hipótesis, desde de hipoquinesia, en realidad de hiperquinesia del ventrículo, no se sabe bien por qué es. Lo único que se sabe específico es por un aumento excesivo de catecolaminas. Eso saben que es lo que provoca. Ahora, ¿cómo provoca la alteración? No se va a saber. Que los patrones que da ecocardiográficos son muchos, pero hay uno que es el que todos conocemos, que justamente es la quinesia o diquinesia de la parte apical del ventrículo con una hiperquinesia o hipercontractilidad de la parte basal, y por eso lo que da es la ánfora algunos dicen que es por el pulpito este japonés, ¿ah? Pero da ese tipo bueno, de forma específica. El eco, justamente ahí lo tienen, lo que es la disquinesia apical y lo que es la contractilidad basal, sirve no solo para valorar la cámara, sino para ver todos los factores de mal pronóstico, como la ruptura del ventrículo, un trombos intracavitarios, una fe disminuida al inicio. Hay criterios para definir si tenemos un Takotsubo o no tenemos un Takotsubo. Cuando vienen los pacientes, empezamos con toda esta tablita que son todos los criterios, una disfunción transitoria de ventrículo, que a su vez pueda tener o no una alteración, una anomalía de la pared, que sea más allá de la irrigación de una arteria específica, desencadenantes emocionales, mujer más que nada en la posmenopausia, que tenga un estrés emocional, todo eso es lo que nos lleva a elevación de las troponinas, que no pueden ser muy altas, pero sí más elevado el ProBNP. Eso nos está hablando de la probabilidad de Takotsubo más grande. Pero cuando vemos que no hay algo específico o la imagen específica de Takotsubo, o el paciente viene
y tiene un síndrome coronario bastante típico, por el dolor, que tiene troponinas elevadas y tiene LST que puede estar aumentado en estos pacientes, no podemos decir que es un Takotsubo y tenemos que hacerle sí o sí una cineangio. Si no aparece nada de esto y el orden para todos estos síntomas los tenemos, podemos ir al score de Takotsubo, que todo eso tiene un determinado puntaje. Cuando todo suba mayor a 70 puntos y no tenemos ninguno de los criterios de cineangio de urgencia, podemos decir, esto es lo más probable que sea y empezar a ver el estudio de imagen, ya sea por ecocardio o por resonancia. Tratamiento es exactamente igual que un síndrome coronario. Lo único que se acuérdense es que los betabloqueantes acá son más importantes justamente porque lo que hace es tratar de bajar las catecolaminas y justamente lo que está provocando todo. Y cuando se termina yendo de alta, hasta no mejorar la función ventricular, los YK tienen que estar siempre presentes. Las complicaciones, como todo síndrome coronario, hasta un 25% pueden tener inestabilidad eléctrica y hemodinámicas. Dentro de estas puede cursar con un shock, por supuesto que sí. Y hay factores de mal pronóstico, como por ejemplo, que sean por un desencadenante que sea por el frío, o que tengan enfermedad psiquiátrica, neurológica, una CB como una hemorragia cerebral adenoidea, que sea en un hombre, o que tenga una FEBI de inicio de menor a 45%, son los factores de mal pronóstico de esta patología. Y la última es la no compactación del ventrículo izquierdo. Esto raro, pero muy raro. Esto es una enfermedad embrional, es justamente en el desarrollo del miocardio que se está dando, es una enfermedad muy nueva que se está empezando a ver y se cree que puede ser mucho más común de lo que se piensa, y en realidad lo que no hace es las dos capas de miocardio que se empieza a formar en el tejido embrionario, no compactan, no quedan, entonces queda como trabéculas unidas con la otra. Eso queda como un endocardio más esponjoso, que es lo que se ve en el eco y en la resonancia, y todo eso está unido a la cavidad ventricular. Por eso da insuficiencia diastólica y sistólica. ¿No? Es lo característico, no hay nada más para que te podamos decir, porque realmente es algo muy nuevo. El diagnóstico es por ecocardio y resonancia, y la clínica puede ser lo que ustedes quieran. ¿No? Puede dar todo el tipo de sintomatologías. Esto sí es importante, que es una causa de muerte súbita y por eso también tienen que ser estudiados para colocación de cardiodefibrilador. Y bueno, cuando te está muy dilatado, poner FEA anticoagulantes. Y más nada, ¿no?